a iniciar a estudiar un nuevo libro, y es el libro del profeta Joel, en donde él desarrolla el tema del Día del Señor. Encontramos algunos asuntos que a veces entran a nuestro pensamiento y nos confrontan o nos hacen pensar algunas cosas, y es en lo relacionado al infortunio humano. Y es que detrás del infortunio humano, mis hermanos, no siempre está el disgusto de Dios, como muy bien lo muestra el Antiguo Testamento en el libro de Job. Vemos que Job era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Sin embargo, le llegó una serie de situaciones que lo llevaron a sufrir mucho. Pero no es porque Dios estuviese disgustado con él. El caso de José, el caso de Daniel y otros casos. Sin embargo, algunas veces sí está relacionado los infortunios de los creyentes con el juicio divino. ¿Recuerdan ustedes la historia que el apóstol Pablo comienza a narrar en el capítulo 10 de 1 Corintios? No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Él está haciendo una referencia al Éxodo. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto lo sucedió para servir de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Podemos ver que en el libro del profeta Joel, en el primer capítulo, nos enseña que así como en aquella época, cuando Joel hizo su profecía, también en estos días, el día del Señor ahora está más cerca. El día del Señor está cerca, por lo que debemos siempre mantenernos firmes en Él. Voy a leer el capítulo 1 del libro de Joel. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes de todo del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los hijos suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras. Las peló hasta dejar blancas sus ramas. Las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen
devastados, reseca está la tierra, han sido arrojados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor, su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los hilos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. Cómo brama el ganado, vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Entonces encontramos aquí que el profeta Joel publica la palabra del Señor a los habitantes de la ciudad de Jerusalén. En cuanto a la fecha que fue escrito este libro, hay una diversidad de opiniones, pero lo que sí es cierto que fue escrito antes del exilio. No vamos a definir una fecha en este tiempo, en este momento nosotros, porque no es el caso. Pero la fecha, como digo, de la escritura de Joel no es tan importante como su mensaje eterno. Hemos de recordar que la malvada reina Atalía se apoderó del poder en un golpe de estado sangriento, pero también fue derrocada después de pocos años. ¿Recuerdan? Joás ascendió al trono, a pesar de que era un niño, solamente tenía 7 años y una gran necesidad de que lo guiaran en lo espiritual. El sumo sacerdote fue quien lo guió y Joás siguió a Dios en sus primeros años. Pero cuando murió el sumo sacerdote, quien le había enseñado y le había dirigido para hacer la voluntad de Dios, se apartó de este camino. Entonces encontramos aquí en este libro como mensaje principal una plaga de langostas que había llegado para disciplinar a la nación. Había llegado esta plaga y había dejado arrasado completamente los cultivos, los árboles, toda la vegetación. Entonces Joel hizo un llamado al pueblo para que regresara a Dios antes de que ocurriera un juicio mucho mayor. Por eso es que Joel insiste en la importancia de regresar al verdadero camino, al camino de Dios. Primeramente, él les habla a los ancianos y al pueblo en general. Vea lo que dice el versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Pero ¿cuál es el mensaje que él les está dando a los ancianos y a los moradores de la ciudad de Jerusalén y de la región de Judá? Les dice que va a acontecer algo que nadie ha visto ni antes ni después de ellos y que esa historia deben de contarlo ellos a todas las generaciones. Vean la pregunta que él les hace a estas personas. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres?
De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Es que había ocurrido algo terrible, algo tremendo. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Mis hermanos, lo que había ocurrido era una destrucción total de los cultivos. Debemos recordar que esta era una cultura que dependía mucho de la agricultura. Y aquí hay algunos insectos que se mencionan: la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. La langosta es un insecto volador parecido al saltamontes, nada más que bastante grande. Y entonces lo que ha ocurrido en Judá son 4 oleadas separadas de langostas, cada una de las cuales se comió lo que la otra había dejado. Esto permitió que hubiera un completo exterminio de la vegetación. Queridos hermanos, Dios es el Señor de los ejércitos, tiene a toda criatura a sus órdenes y cuando le place puede humillar y mortificar a un pueblo orgulloso y rebelde por medio de las criaturas más débiles y más despreciables. Y es lo que ha ocurrido a Judá por medio de estas 4 plagas. Es que, mis queridos hermanos, la naturaleza obedece a la voz del Señor. Recuerdan allá en el principio, y dijo Dios, y las cosas ocurrían. La naturaleza obediente al Señor. Recuerdan en Egipto las 10 plagas, cómo la naturaleza obedece al Señor. El Señor Jesús, cuando estaba en la barca y se levanta aquella tempestad, el Señor le ordena que se calme y fue grande la paz que quedó posteriormente. La naturaleza, una vez más, obedeciendo al Señor. Ahora le está diciendo el profeta Joel al pueblo y a los ancianos que estas langostas son la herramienta que Dios está utilizando para hacerle reflexionar, para que vuelvan sus ojos al Señor. Hoy no es la excepción tampoco, mis hermanos. El COVID-19 es un virus que el Señor tiene bajo control. Y Él lo que pretende con esto es que la raza humana completamente vuelva sus ojos al Señor, ya que Él es la única esperanza, no hay más. Jesucristo es la única esperanza para las personas y para su iglesia, para que aquellos que quizás no están comprometidos puedan asumir un compromiso total con el Señor y puedan vivir vidas transformadas y vidas que puedan ser luz en medio de las tinieblas. Queridos hermanos, el Señor, al igual que con esta plaga de langostas que hemos leído, hoy a través de los fenómenos naturales que están ocurriendo, también nos está hablando. Nos está hablando a través del coronavirus también. Pero ahora Joel se refiere a algunos grupos de la sociedad y comienza a hablarle a los borrachos. Les dice que despierten, que lloren, que giman. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a la tierra, pues dientes son dientes de león, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo se desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Es que el profeta está diciendo a los borrachos que ellos van a ser los que van a sufrir de un modo especial las consecuencias del desastre a causa de la falta de vino para satisfacer su alcoholismo. Comúnmente los borrachos son las últimas personas en ser conscientes de lo que pasa a su alrededor. Irónicamente, Joel les advierte de las consecuencias de la plaga que los sacudirá aún a ellos. Su provisión de vino para emborracharse ha sido cortada. Pero también al pueblo en general les dice que lloren como una joven recién casada que acaba de perder a su marido. Y es lo que dice el versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud.
Una de las razones principales para llevar a cabo este lamento comunitario es que la devastación de la tierra ha interrumpido la adoración continua en el templo, en la casa de Dios. Al igual que las plagas de langostas que habían destruido los cultivos, habían destruido la producción de la agricultura y, como vamos a ver también más adelante, la producción en la ganadería también, porque el ganado no tenía que comer, ya que los campos habían quedado desiertos. Observamos también cómo la pandemia está haciendo gran daño. Se han perdido fuentes de trabajo, las economías están en crisis, las consecuencias son muy graves. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice que falta mucho para volver a la normalidad. No debemos olvidar jamás que el Señor está al cuidado de los suyos, mis hermanos. Así como protegió al pueblo de Israel cuando estaba dándole libertad de la esclavitud de Egipto, así nos guardará a nosotros. Así como sostuvo a Elías allá en aquella cueva, recuerdan cuando los cuervos le llevaban de comer, así el Señor nos sostendrá. Pero también, si no permanecemos en su voluntad, el castigo de Dios se manifestará, como es el caso que vemos aquí. Como Joel está haciendo esta descripción de que todo lo que ha pasado al pueblo es porque se han desviado del camino. Es un llamado de atención lo que Joel está haciéndole al pueblo de Dios. Y es una advertencia muy fuerte, ya que en el año 586 Nabucodonosor vino y los destruyó. Ellos no volvieron su vista al Señor y la destrucción fue mayor, ya que fueron arrancados de su tierra, arrancados de su lugar y llevados al exilio a Babilonia. Entonces, observamos ahora que Joel hace ver que por falta de algunas cosas necesarias para el culto, este ha sido suspendido. Y dice que los sacerdotes también están de luto porque ya no hay más culto. Versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Y es que el aceite era necesario porque se mezclaba con la harina como parte de las ofrendas vegetales, los cereales también. Pero quizás el grupo que más resentía esta situación eran los labradores, los viñadores, aquellos que trabajaban la tierra. La razón es obvia, se ha perdido la cosecha en el campo. Por eso es que la tierra también está de luto, ha sido asolada. El versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Ante esta situación tan crítica, tan drástica, tan desesperante, los labradores están confundidos. Y es lo que dice el versículo 11 y 12. Confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Ante esta desgracia, entonces era normal o natural que la gente estuviera angustiada, la alegría se había ido, y es lo que le expresa el versículo 12 al final, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces el profeta ahora habla directamente a los sacerdotes y les da algunas indicaciones a seguir. Versículo 13, ceñíos y lamentaos sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ellos deben también hacer algunas acciones muy importantes con el pueblo. Versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Queridos, la situación mundial está complicada, no solamente en Costa Rica o en América Latina, es una situación en todo el planeta Tierra.
La iglesia de Cristo, mis hermanos, ¿qué está haciendo? Así como el profeta pide que proclamen ayuno y clamen al Señor, nosotros también debemos hacerlo, mis hermanos. Vemos también a Joel, que tiene profundo dolor, porque el día del Señor está cerca. Versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Mucha gente pensaba que este sería día de juicio para las demás personas, pero tiempo de regocijo para Israel. Pero lo que el profeta está diciéndole al pueblo de Judá es que es necesario aclararles que el juicio incluiría también a Israel por su negligencia, por su actitud de haber despreciado y dejado el camino correcto. Por lo tanto, así como estas langostas habían llegado de repente, dice que ese día iba a llegar como destrucción. Lo que iba a hacer Nabucodonosor en el año 586. Eso nada más, lo que acababan de vivir con las langostas era una muestra de lo que ocurriría en el futuro. Y vean cómo lo describe: y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, es decir, que ellos habían salido a cultivar la tierra, pero el grano no había reventado, sino que se había podrido. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Y vean cómo se ve que las bestias también sufrieron. Versículo 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. El ganado estaba muriendo de hambre, no tenían que comer. El día del Señor está cerca y nosotros como cristianos esperamos el día del Señor, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese día será glorioso para muchos, pero para otros muchos y otros tantos será de confusión perpetua. Mientras que para otros será el día de victoria completa. Será el día del gran encuentro universal entre los redimidos y el Señor Jesucristo, aquel que pagó en la cruz por nuestros pecados, resucitó con poder y gloria y ascendió a la diestra del Padre. Vendrá para tomar a los suyos, para tomar a su pueblo, para tomar a su iglesia. ¡Qué día admirable será ese! Joel clama al Señor porque todo lo que está pasando es muy drástico y grave. No puede acudir a otro lugar o a otra instancia. Vea lo que dice el versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿A quién más va a acudir sino al Señor? Versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Encontramos un llamado a la oración pública. En vez de una fiesta de cosecha, era tiempo para un servicio sombrío. Si Dios era la causa del profeta, del problema, si Dios era la causa del problema, Él también era la cura para ese problema. Un lamento obraba típicamente como una doble imagen de Dios, como juez providencial, pero también como potencial salvador. Él había sido el que había ejecutado el juicio, pero también Él era el único capaz de salvar. El profeta puso ante Dios la tragedia de la tierra herida. Si significaba tanto para Joel, seguramente debía tocar el corazón de Dios. Incluso las bestias bramarán ante ti, le dice. Esto es como que las bestias mirarían hacia el cielo, levantando las cabezas como si fuera Dios su única esperanza. El profeta está censurando la insensibilidad de los judíos en no invocar a Dios ni aún ahora. Las bestias clamaban porque estaban muriendo de hambre y el pueblo aún así no reaccionaba. Clamemos a Dios por misericordia para los habitantes del planeta, para todos aquellos que no conocen al Señor.
Seamos nosotros también instrumentos para llevar las buenas nuevas a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. No sabemos qué va a pasar de aquí a la otra semana o de aquí a un mes. Es incierto lo que estamos viendo. El Señor está hablando por medio de la pandemia. Nos toca a nosotros presentar el Evangelio a las personas. Recordemos que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero terminar mencionándoles el Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se demorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Queridos hermanos, el día del Señor está cercano, por lo que debemos siempre mantenernos firmes en Él, pero también clamando por misericordia por los que no conocen de Él, para que su Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Oremos que el Señor envíe obreros a su mies, por supuesto poniéndonos primeramente nosotros a disposición de ser enviados a nuestras comunidades. Qué alegría poder reflexionar en la palabra de Dios y poder saber que hay una esperanza para nosotros y también saber que la única lugar donde podemos estar seguros, el único lugar de seguridad es a los pies de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga mucho durante estos días y que la paz del Señor esté con ustedes.